Claro, buenas noches y bienvenido Buenas noches. a tu casa, No sé la cómo nos casa de vemos los porque lo estoy gitanos de haciendo por el Rioja. móvil, porque con la tablet, cuando me estaban mandando salía un icono verde, le daba, pero no entraba. Bueno, lo hago con el móvil. ¿Se Bien, me ve estamos bien? aquí. Sí, sí, ¿Se me ve sí, bien? sí, Sí. ahí perfectamente, perfectamente. Vale. Bueno, pues aquí tenéis al tío Mariano, ¿vale? El tío Mariano, como os he dicho antes en un vídeo corto que hemos hecho antes, es uno de los grandes activistas de España. Él reside allí en Cataluña. Cataluña, como sabéis, pues va casi siempre por delante en la mayoría de los asuntos de temas gitanos. Y bueno, él es uno de los impulsores de la Asamblea, que es lo que vamos a conocer en esta noche, ¿no? Cuál es el objetivo principal y por qué estamos luchando e intentando dar a conocer a todos los gitanos la Asamblea Gitana para la consecución del Estatuto. Y para eso tenemos a una persona que sabe ampliamente cómo se ha estado diseñando todo esto, porque esto no viene de la noche a la mañana, ni es flor de un día. Es fruto de muchos años de reflexión, de muchos intentos y de muchas iniciativas que en su momento no se han podido llevar a buen puerto, pero que algunos creemos que es el momento clave, que es el momento propicio para el pueblo gitano. Y sin duda alguna, a pesar de que parezca que hay algún tipo de división, porque hay diferentes grupos que quizás están luchando por conseguir el mismo objetivo, pues mira, al final todos vamos a confluir en el mismo camino, porque si es el mismo objetivo verdaderamente, pues vamos a estar ahí. Personalmente, yo con el tío Mariano, pues para mí ha sido un grato placer conocerlo y sobre todo poder ver su calidad, como él se define, es un demócrata cristiano y verdaderamente es un demócrata. Me lo ha demostrado con sus hechos. No hay cosa que no la quiera someter a votación por mínima que sea. O sea, es un hombre concienzudo, conciso, muchas veces hasta pesado con esto de que hay que ser demócrata, hay que ser demócrata y hay que ser demócrata. Y ciertamente tiene mucha razón, porque buscando las vías democráticas es como se tienen que hacer las cosas, ¿vale? Yo no quiero extenderme, yo quiero que sea él el protagonista esta noche y que nos hable desde el principio de cuándo se han intentado estas cosas. Primero que te presentes, Mariano, que nos digas un poco cuál ha sido tu trayectoria en el activismo y que a continuación nos introduzcas en qué es esta historia del Estatuto Cultural para el Pueblo Gitano. Bueno, buenas noches a todos. Bien, pues ya me has halagado. Y sí que estoy convencido totalmente que la única solución que tiene nuestro pueblo es la democracia. Estoy convencido. O sea, yo lo he dicho en otros momentos, en otros directos como este, que el protagonismo es lógico cuando la persona que es un protagonista tiene que tener el protagonismo. Y el protagonismo no puede ser un elemento de odio. Pero claro, si por el protagonismo tienes que eliminar a los otros o tienes que hacer daño a los otros, entonces ya vamos mal. Entonces, para evitar eso, ¿cómo se hace? Unas elecciones democráticas, que la gente vote y por lo tanto el que salga elegido es el representante por un tiempo. Y así nos quitamos de ese problema de los egos. Es una cosa totalmente natural. Pero además lo que pretendemos, lo he dicho desde un punto de vista gitano, pero además que lo que pretendemos no puede ser de otra forma sino democrático. Es decir, si queremos un estatuto cultural gitano, tenemos que crear, en nuestro proyecto, una asamblea democrática, totalmente democrática, a lo máximo límites que podamos llegar de la democracia. Y a veces digo, y esto es una gran verdad, que ninguna democracia es perfecta. Todas las democracias tienen un punto negro o algo donde no han podido llegar, porque el propio sistema es muy complejo de que sea una democracia al 100%. Por ejemplo, el sistema democrático que tenemos en España, que es una gran democracia, sin embargo tiene muchos déficits. O por ejemplo, que los votos de una circunscripción valgan más que otros. Es un ejemplo, ¿no? Como otras cosas, ¿no? Entonces, pero dentro de lo que cabe tenemos que hacer un sistema democrático lo máximamente democrático que sea viable, porque si no, no podemos tener un estatuto. El estatuto cultural tendrá unos recursos que se tienen que gestionar, como son dineros públicos, se tienen que gestionar de una forma pública y eso es de una forma democrática. ¿Y quién tiene que de alguna forma
ejecutar, dirigir esos proyectos, esas actividades, personas elegidas democráticamente, con un proceso democrático lo máximo posible. Esto que pedimos es algo excepcional, es algo que solo ocurre aquí. ¿Existen otros países donde esto esté funcionando? Mirad, tenemos lo que yo llamo el miedo genético tan metido dentro de nuestro cuerpo, que aun lo que nos pertenece no nos creemos que nos pertenece. Esto, es más, nos faltan hasta sabiendo cosas, y hablo desde un punto de vista intelectual, ¿eh? Te puedo hablar también de algunos compañeros gitanos abogados o licenciados. Ese miedo genético que arrastramos de ciclos de persecución y que lo llevamos todavía encima nuestro, a veces nos hace estar acomplejados, no tener la fuerza necesaria. Porque que tengamos un estatuto cultural, lo que es discriminatorio y lo que es raro es que no lo tengamos. Es decir, es todo lo contrario. Lo que pasa es que hasta para pedir nos cuesta pedir. Mira, hace un momento Carlos decía una gran verdad. España, porque es verdad que hay otros países, por ejemplo, en Hungría, que ahora hablaré del tema de Hungría, que es la pregunta tuya, que sí que hay referentes de los estatutos culturales, y específicamente para el pueblo gitano, el único país del mundo es Hungría, que ahora hablaremos de ese tema. Pero, por ejemplo, en España no hay una mayoría del 70 al 80%, ¿no? Como ha dicho bien Carlos, España es un país, es una nación de pueblos. Por lo tanto, es una nación de minoría. Si usted mira, por ejemplo, Wikipedia y ves, por ejemplo, España, los españoles, no te saldrá una mayoría, te saldrá minoría, vascos, gallegos, catalanes, aragoneses, canarios, riojanos, y abajo te aparecerá gitanos. Porque, claro, es que nosotros también somos un pueblo de España. Es decir, ¿cómo se va a entender España sin nosotros? Además, nosotros estamos aquí desde hace más de 600 años, antes que existiera España. Cuando España, esta España multicultural, esta España de los pueblos, esta España que algunos hablan de multinacional, de plurinacional, mejor dicho, pues no existía. Lo sabemos todos, en aquel momento, cuando entremos en España, en el 1425, aunque hay otros estudios que hablan de otra entrada, pero no voy a entrar en ese tema, vamos a lo que sí tenemos oficial, es el 1425, ¿vale? Pues en ese momento existía Castilla, existía Aragón y existía todo lo que es la parte de abajo de Andalucía. Por lo tanto, es decir, cuando nosotros entramos, España no existe, existe unos reinos. Nosotros entramos aquí, pues como, y bien recibidos, ¿eh? Esto ha pasado también en otros países, que los gitanos entran bien recibidos y luego con el paso del tiempo, pues bueno, entra esa persecución. Entonces, nosotros fuimos parte. Hay escritos y cosas históricas que en el 1460-70 ya había gitanos participando en las guerras, aquellas guerras que iban expulsando a los moros. La palabra moro lo digo con cariño, es una expresión que lo tengo, y que ya participaron como ciudadanos de pleno derecho. Es a partir del 1499 cuando ya España es una España grande y potente, se han descubierto las Américas, se está trayendo todo el oro de América. España en ese momento es el gran imperio del mundo, la más poderosa del mundo en ese momento, donde se plantea asimilar a todo lo que había. Es decir, aquí no existen pueblos. Catalanes no pueden hablar catalán, gallegos no pueden hablar gallego, vascos no pueden hablar vascos. Todos aquí en Andalucía, si había unos restos de gente que hablaba de la cultura andalusí, tampoco se puede hablar. Y por lo tanto, al pueblo gitano tampoco se le permite hablar su lengua. A partir de ahí, entramos en un estado que es asimilador y que en su 100% tienen que asimilar, porque quieren hacer un estado muy grande, muy poderoso, esa España de las Españas, y que tiene que ser muy fuerte, y que no puede haber ni otra cultura, ni otros pueblos, tiene que haber un solo pueblo, una sola cultura. Y empiezan a asimilar. Claro, a nosotros, pobrecitos de los gitanos, que nos gustaba la libertad, porque es verdad, no, somos un pueblo que amamos la libertad. Que de verdad es que contra más tiempo pasa, contra más viejos nos vamos haciendo, más nos damos cuenta que sin la libertad no somos nada. Si tan bonita la libertad, supongo que los no gitanos también, pero gitanos más, damos esa libertad tal y como somos nosotros, libres como el aire,
libres como el viento, como cantaba el Lejano, ¿no? Entonces, gitanos que eran nómadas, que iban con sus carretas, con su alegría, haciendo sus cestas, sabiendo trabajar, ojo, porque también luego lo haré saber también con el tema de Hungría, grandes forjadores de hierro, y que en aquel momento se contrataban sus servicios porque eran necesarios para hacer las armas, las espadas, los aradones, etcétera, y era una mano de obra económica y que era muy usada, porque nuestros antepasados eran muy buenos forjadores de hierro. Eso, muy buenos herreros. De hecho, hasta no hace mucho había muy grandes herreros en España, ¿no? Gitanos. Cierto. Entonces, pues las cestas, las canastas, la artesanía de la canasta. En aquel entonces no había plástico, ni gomas, había todo. Para hacer una canasta había que hacerla de mimbre. Pues los gitanos grandes artesanos. Y vivían bien con su libertad, su carreta, sus cantes, sus bailes, nuestros hijos, lo que somos los gitanos. Aquí nos paramos en este río, comemos y bebemos, cantamos y bailamos. Y mañana, pues en otro sitio. Ese es el pueblo gitano, esa libertad. Claro, estos señores empezaron que no, que teníamos que sentarnos, que teníamos que dejar de ser gitanos, que teníamos que vivir en unos pueblos estrictamente, porque hasta eso se marcó unas normas, tampoco podían vivir en el pueblo que quisieran, tenía que ser en un pueblo que tuviera unas condiciones que ellos marcaron, etc. Entonces, el gitano empieza a perder su libertad, claro, bajo la primera vez de 100 azotes, la segunda de cortes de orejas, y la tercera ya esclavo a galeras, cosas que sabemos que se cumplieron, ¿no? Y que ahí está el estudio del flamenco, que nace de ahí, de las galeras, que nace de las tarantas, de las minas, del sufrimiento de los gitanos cuando estaban esclavos en las minas, etc., ¿no? Pero hay una cosa que es verdad. Es decir, parece ser que el gitano pues ve que hay una buena tierra, que hay una buena gente, que convive bien con los pueblos y empieza a obedecer, a acatar a la fuerza y pierde su libertad de nómada y se asienta en vivienda, se asienta a vivir y tiene buenos trabajos, buenas forjas y como vemos, ya a partir del 1720, 30, 40, son grandes empresarios, tienen sus forjas, tienen sus casas, pero claro, seguían siendo gitanos. Ellos querían seguir hablando su lengua. Ellos se casaban con gitanos, con gitanas, porque es lo nuestro. Claro, eso al marqués de la Ensenada, así esté donde tenga que estar en esta noche, ¿no? Pues no le pareció bien, ¿no? Entonces entró la gran redada. Que yo creo que realmente coincidimos todos el intento de genocidio más grande que asistió en la historia. Sí que es verdad que luego Hitler, pero bueno, vemos que en una guerra mundial, pero lo que se quiso hacer con el pueblo gitano, o por lo menos fue el primer gran exterminio contra un pueblo. Claro, como eran católicos, no podían matarnos a espada. Eran católicos, no estaba bien visto, pero sí separarnos a hombres de mujeres, los hombres trabajando en galeras, las mujeres metidas en conventos, recluidas, etcétera, etcétera. Y le quitaron todo. Ahí está. Le quitaron sus casas, le quitaron sus fraguas, le quitaron todo lo suyo. Se subastó en los pueblos. Los vecinos habían comprado aquello que a lo mejor valía en aquel momento 40.000 reales del momento, lo compraban por 1.000 reales. Entonces, al final, todo ese dinero que recabaron de lo que le habían quitado ellos, fue con lo que luego los mantenían los gitanicos y las gitanicas compañían. Claro, cuando ya llega el 1783 y el pueblo gitano ya se libera, ya no quiere saber más nada. Si antes era nómada, ahora quiere ser más nómada. Y ciertamente, con la Constitución del 1812, el pueblo gitano ya entra a ser un ciudadano de pleno derecho. Eso está claro, como todos los demás. Luego asistió racismo, digamos, de todos los colores, pero ya institucionalmente no ha habido nunca más un racismo, digamos, con una persecución como la que hubo durante 3 siglos atrás. Vale, ahora nos vamos a pegar un salto y nos vamos al año 1978. En el año 1978 se decide plantear una constitución y que una igualdad de todos los ciudadanos, pero además también se reconoce de que hay una dirección histórica con algunos pueblos de España, que hay unas nacionalidades históricas a las cuales hay que dotarlas de unos estatutos especiales y unos foros especiales, como son, por ejemplo, los de Pamplona, del País Vasco, y unos estatutos de autonomía cultural para que ellos puedan tener autogobierno y a la misma vez puedan tener un autogobierno cultural, donde puedan recuperar su lengua, que durante siglos ha estado perseguida, y que ahora es el momento de que la recuperen, y sus lenguas se hacen oficiales del Estado. Por lo tanto, en España ahora mismo hay una lengua oficial del Estado, que es el castellano, pero luego hay lenguas cooficiales. En Cataluña es el catalán y el castellano. En el País Vasco
es el castellano y el euskera. En Galicia, pues con el gallego. Es decir, hay lenguas cooficiales. Está muy bien, muy bonito, de verdad. Tenemos la España de los pueblos, la España del mosaico cultural, la España de las plurinacionalidades. ¿Y el pueblo gitano qué? ¿Y nosotros qué? Y nosotros no somos un pueblo. Nosotros no somos tan españoles como el que más. Nuestra lengua no está perseguida como todos los pueblos. Entonces nosotros no tenemos derechos. Se nos margina y se nos deja ahí a un lado en el mundo asistencial, en el mundo de los pobres. No tenemos derecho a tener una reivindicación cultural y política, a tener los mismos derechos que tienen los demás pueblos, a recuperar nuestra lengua, a que nuestra cultura sea como nosotros queremos ser. No a decirnos integrados. No, señores, yo no me quiero integrar a usted. Yo quiero vivir como yo soy, con mi libertad. Igual que usted vive con su libertad. Usted está muy orgulloso de ser catalán. Yo le alabo el gusto, pero yo estoy muy orgulloso de ser gitano. Usted es muy orgulloso de ser vasco y yo le alabo su gusto, pero yo estoy muy orgulloso de ser gitano. Entonces, ¿yo por qué me voy a integrar a su forma de vida? Tienen que dejarnos que vivamos como somos nosotros, con nuestra cultura, bajo el amparo de la ley, por supuesto, no, sin duda ninguna, pero con nuestras libertades. Y ahora toca que podamos recuperar nuestra lengua, igual que ellos la han recuperado, la han enseñado, la están fomentando, han creado institutos, academias, han hecho inversiones en los colegios, han cambiado todas las calles, lo cual aplaudo. Pero ¿nosotros qué? Nosotros tenemos el mismo derecho a recuperar nuestra lengua. Y ahora llega el momento en que esto, ¿cómo se llama? Pero claro, los señores nos han querido tener ahí un lado marginal en la pobreza y saltan programas que te hablan de el desarrollo del pueblo gitano en asuntos sociales. Señores, el desarrollo del pueblo gitano no pasa por asuntos sociales, pasa por un reconocimiento pleno político y porque tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades que ustedes los gallegos, que ustedes los catalanes o que ustedes los vascos o los valencianos. Hablo en general. Entonces, no pasa por que nos den 4 migajas para salir del asistencialismo. Eso está bien que exista, pero para todo el mundo que es pobre. Es decir, tiene que haber y existe un asunto social que ayuda a todo el mundo que es pobre. Da igual si es blanco, negro, gitano, payo o chino. Ayuda a la gente pobre. Son asuntos sociales. Pero el pueblo gitano no tiene que estar en asuntos sociales. El pueblo gitano tiene que estar en dignidad política y cultural. Ahora vamos a ver. Esto de un estatuto cultural, porque no tengamos un territorio, ¿es algo que nos estamos inventando? No. No. Es que todo el que sabe de ciencia política y los señores de los partidos políticos como el Partido Popular y el Partido Socialista lo saben y tienen buenos catedráticos de Derecho y tienen licenciados en ciencias políticas que lo saben. Existe lo que se llama el Estatuto Cultural. El Estatuto Cultural ya hace muchos años que funciona en muchos países, en algunos desde el 1926. Fijaros si me tiro para atrás. Pero es que además, no solamente en Europa, sino también en Sudamérica, se le han dado estatutos culturales a las minorías culturales, digamos, a la gente indígena, a la gente del país. Y en África también tenemos gente que tiene estatutos culturales. En un estatuto cultural, ¿qué significa? Es que el hecho de que no tenga un territorio no significa que no tengamos los mismos derechos como pueblo. Como no tenemos territorio, no hablamos del estatuto territorial, hablamos del estatuto cultural. Y por lo tanto, unas competencias culturales para poder recuperar nuestra lengua, para tener un medio de comunicación, para participar en la formación escolar de nuestros hijos, enseñando el romaní y la historia del pueblo gitano, hacer un acceso al mundo laboral, pudiendo poner en marcha que los jóvenes gitanos puedan formarse en trabajos y en oficios para poder competir en plena igualdad, ya que estamos llenos de desigualdades con los demás ciudadanos y podamos competir en este mundo laboral y, como no, una reserva de escaños. Todo esto es parte de un estatuto. Y esto existe en muchos países. Fijaros bien, en Palestina, hay una parte donde los cristianos tienen un estatuto y tienen un autogobierno. ¿Por qué? Porque como la inmensa mayoría es musulmán y hay una mayoría que es cristiana, pues le dan un derecho a esos cristianos para que su cultura y puedan seguir siendo lo que son. Así hablaríamos de muchos pueblos. Hay una que siempre, un pueblo que a mí me gusta mucho nombrarlo, porque da la coincidencia que está en 3 países disueltos. Es la minoría sumí. Esta minoría está dividida Suecia, Finlandia y Dinamarca. Finlandia, Suecia y Dinamarca. ¿vale? Los 3 países
son como los gitanos, digamos, este pueblo está dispersado entre medio de estas tres naciones países. Bueno, pues las tres la tienen reconocida, los tres le tienen un estatuto y los tres le tienen una reserva de escaños. Entonces, en cuanto al pueblo gitano, que estamos dispersos por todo el mundo, pero sobre todo concentrados con más de 12 millones de euros en Europa, todos los países han ignorado esta gran verdad, excepto Hungría. Tengo que decir que en Hungría es un país de muchas minorías también, y por lo tanto, la minoría más numérica es la gitana. Y allí se hizo un estatuto, se hizo un marco legal de las minorías étnico-culturales que había en el país. Y por lo tanto, el pueblo gitano entró dentro de ese arco de las minorías. Hay unas minorías, por ejemplo, alemanes, hay unas minorías búlgaros, que también están reconocidos como una minoría, y allí el pueblo gitano en Hungría fue reconocido como una minoría étnico-cultural y tiene un estatuto y tiene lo que se llaman autogobiernos municipales. Y siempre hay un gitano en el Parlamento húngaro. Bueno, claro, Hungría no es un país como España, es un país mucho más pobre y las diferencias económicas, sociales, bueno, pues también tienen que ver mucho con el país, ¿no? Pero sí que es el único país que tiene una reserva de escaños para el pueblo gitano y un autogobierno para el pueblo gitano. Pero los demás países brilla por su ausencia. Fijaros bien, una cosa que los estatutos culturales han dado, esto es bueno que la gente lo sepa. Cuando Checoslovaquia era un solo país, ellos eran dos países hechos uno, la República Checa y la República Eslovaquia. Entonces ellos habían salido desde la Segunda Guerra Mundial siempre juntos, pero querían separarse, cada uno quería ser un país independiente. Claro, se encontraban con un problema. En la República Checa había eslovacos que vivían allí y que tenían sus tierras, su vida, su vivencia allí. Pero es que en Eslovaquia se encontraban también con el mismo problema. Había checos que estaban viviendo allí y que llevaban cientos de años viviendo en ese territorio, tenían sus casas, sus vidas, sus negocios. ¿Y ahora cómo hacemos para poder dividirnos y no hacer mal a los nuestros? Muy fácil, señores. Se dieron cada uno un estatuto cultural a los otros. La República Checa, dentro de sus fronteras, hizo un estatuto cultural para los eslovacos. Y los eslovacos hicieron un estatuto cultural para los checos. Y de la noche a la mañana se dividió el país, sin guerras. Lo que se llamó, si alguna vez lo habéis escuchado, la revolución del terciopelo. Se convirtieron en dos países de la noche a la mañana sin que hubiera ninguna guerra. ¿Cómo fue la solución? Un estatuto cultural. Que es que las minorías étnico-culturales tenemos derecho. Que es que los gitanos, como he dicho al principio, estamos todavía con miedo, tenemos el miedo genético, no nos atrevemos a pedir ni siquiera lo que es nuestro. Sí, señor. Ahora voy y le digo al señor, es que mi lengua tiene que ser reconocida. ¿Qué va? Que sí que tienes derecho a que tu lengua sea reconocida, que tienes derecho a vivir como tú quieres vivir, que tienes derecho a que tus bodas sean con el yeli, porque es nuestra boda, que tienes derecho a ver a tu difunto conforme te han enseñado tus padres, que es nuestra cultura y no la puede evitar nadie. Y que tenemos derecho, sin molestar a nadie, a ir 50 a un hospital, sin molestar a nadie. Pero tenemos derecho porque somos así, es parte de nuestra cultura. No tenemos derecho a dar escándalo, ni a molestar a los enfermos, pero a estar con los nuestros. ¿Sí? Qué lástima cuando he ido a hospitales que tenían mis padrecicos, como todo el mundo, ¿no? Y ves a jambicos que están solicos y que no viene nadie a verlos. Qué lástima, ¿no? Nosotros no, gracias a Dios, tenemos mucha familia, nos queremos mucho y en las penas y en las alegrías estamos todos juntos. Pero eso es parte de nuestra cultura, ¿por qué voy a renunciar a ello? Por lo tanto, todo eso es parte de nuestra cultura y no tenemos que renunciar a nuestra forma de ser. Somos gitanos con mucho orgullo y necesitamos un estatuto cultural que nos dote de las competencias y las herramientas y los recursos para seguir siendo gitanos y cada vez con más valía y con más valores gitanos. Me encanta, Mariano, me encanta oírte y me encanta, además, que lo oigáis vosotros mismos, porque yo llevo tiempo hablándolo por aquí, ¿vale? Pero me encanta que lo puedan oír los gitanos de La Rioja y que sepan que hay gente, que esto no es una aventura ni es un invento, que hay un derecho internacional que ampara todas estas cosas y que hay una manera de conseguirlo, digamos, hay un método, ¿no? Explícanos, Mariano,
cuál es el método que desde la Asamblea se está proponiendo para llevar a cabo. Obligatoriamente tenemos que buscar un sistema democrático, no hay otra fórmula. Entonces tenemos que conseguir que los gitanos y las gitanas, en su inmensa mayoría, nos unamos en una unión de mínimos. Sí, con independencia que cada uno tenga su ideología propia y su partido propio, su asociación propia o su forma de ver la vida. Pero hay tres elementos en común, que es lo que yo llamo tres elementos de unión de mínimos. Todos hemos visto y hemos sufrido el antigitanismo en nuestras carnes. Tenemos que estar unidos para que esto no vuelva a pasar. Ahora están haciendo proyectos de ley, como bien sabéis, por el tema. Todos necesitamos un reconocimiento de nuestra identidad. Todos queremos seguir siendo gitanos. Estamos en medios de comunicación, estamos que nuestra lengua se recupere. Por lo tanto, todos tenemos un objetivo, que es conseguir un estatuto. Y todos nosotros, de alguna forma, hemos sufrido ese discriminación, racismo, llámale como en más o grado menor, que lo sentimos en nuestras propias carnes. No conozco ni un solo gitano, salvo aquellos que por su físico no lo parezcan, pero cuando dicen que son gitanos, también lo he visto. Yo recuerdo que un muchacho que, parecía un vecino, gitano, y estuvo mucho tiempo en la empresa bien. En el momento que dijo que era gitano, ya empezaron los problemas con él. O sea que todos hemos sufrido, por lo cual tenemos que estar unidos para reivindicar nuestros derechos, para conseguir un estatuto. Ahora, eso obligatoriamente tenemos que hacer un proceso de elecciones democráticas. Y unas elecciones lo máximamente democráticas que podamos llegar. Ojo, sin censos, aquí está. Nadie en su sano juicio de los intelectuales gitanos piensa en un censo gitano. Porque además, la historia nos ha demostrado a que esas cosas se pueden usar malamente. Por lo tanto, podemos hacer un sistema democrático, e incluso con un doble proceso, que sea lo máximamente democrático y no tiene por qué haber un censo. Donde los gitanos y las gitanas puedan elegir a sus representantes por provincia. El modelo nuestro es lo más parecido a la ley orgánica, a la ley orgánica que regula el sistema electoral. Es lo más parecido que hemos podido llegar. Entonces, bajo ese proceso, unas juntas electorales que pondrán el proceso en marcha, unas urnas que se pondrán en los municipios, luego una junta electoral provincial que desde los municipios se votarán a los representantes que han salido de los municipios para que sean la proporción que vayan a parar a la Asamblea Democrática, y habremos hecho un doble sufragio, una doble elección, con lo cual ya tenemos un sistema democrático. Y una vez que tengamos nuestra Asamblea Democrática bien representada por provincias, con una democracia real que hayamos podido llevar a cabo por las provincias, podemos conseguir nuestra Asamblea. Una vez ¿qué número conformaría la Asamblea? Esa Asamblea, dime. ¿Cuál sería el número más o menos de representantes que formarían esa Asamblea final? En ese momento estamos hablando de 111. Hemos elegido un sistema hemos buscado lo más parecido a la LORE. Fijar bien que la LORE dice que todas las provincias de España tienen que tener como mínimo 2 diputados. Luego, a partir de ahí, según la población, van subiendo los diputados. Pero como mínimo 2. Menos Ceuta y Melilla, que se le da 1. Nosotros hemos cogido el mismo baremo, en las proporciones que hemos podido. Todas las provincias tienen 2, menos Ceuta y Melilla y alguna otra que ahora no recuerdo, también tiene 1, y todas las demás tienen 2. Y luego, las que más población de gitanas tienen, de gitanos por provincia, o podría ser, por ejemplo, Granada o Barcelona, tienen 3 o 4. Entonces, eso nos da un número de 100. Ojo, esta es una hoja de ruta de buen corazón. Se pueden cambiar las cosas, se pueden adaptar. Se puede, a lo mejor, en una provincia donde hemos puesto 2, hay que hablar y dialogar que tienen que ser 3. Totalmente, ¿de acuerdo? Es decir, estamos en un proceso, esto es un borrador, pero este borrador nos da pie a empezar a escribir con letra limpia, sin borrones ya, esa hoja de ruta. Entre todos la tendremos que decir. Y hay algo que yo quiero quedar claro. Nosotros somos un grupo promotor de hecho, hemos sido humildes. No nos llamamos Asamblea Democrática. Nos llamamos Plataforma por la creación de la Asamblea Democrática. Hay otras corrientes a las cuales respetamos
y que no tenemos más remedio que Estados Unidos. O sea, no puede haber nada más que una asamblea, no puede haber nada más que un estatuto. Y al final, todos queremos la misma meta, el estatuto. Lo que pasa que, como somos las personas, uno lo quieren haciendo unos baches, otros lo quieren subiendo montañas y otros lo queremos en línea recta. Bueno, pues tenemos que ponernos de acuerdo. Todos. Aquí no solo nadie, aquí faltamos todos. Entonces, entre todos, tenemos que decidir que esta hoja de ruta sea la más positiva, la más consensuada y la que nos lleve al puerto de conseguir. Maravilloso. Me encanta, me encanta. Yo llevo tiempo diciéndolo, ¿vale? Hace mucho tiempo que yo vengo denunciando, incluso desde aquí, públicamente en Facebook, que no existe una representación gitana, que lo que está constituido forma parte del sistema y que el sistema es profundamente antigitano, como así lo dice Europa, porque se ha reconocido. Aquí el gobierno de La Rioja, de hecho, está trabajando con el funcionariado, en la escuela de funcionarios, se están dando cursos sobre antigitanismo para que la gente sea consciente, porque el antigitanismo es tan sutil y está tan banalizado que la inmensa mayoría se le cuela y hay derecho a demigrar en cualquier momento y en cualquier situación y bajo cualquier prisma al pueblo gitano, porque el pueblo gitano no somos nadie, no hemos hecho nada. Vale, yo quiero entonar un mea culpa, ¿no? ¿Qué hemos hecho mal hasta hoy para que nos lleven 40 años de ventaja vascos, catalanes, aragoneses, riojanos, etcétera, etcétera? ¿En qué nos hemos equivocado los gitanos? Quizá el asociacionismo ha sido un obstáculo y hemos perdido la visión política por el asistencialismo. Sí, a ver, bueno, no somos muchos y voy a explicar cómo yo lo veo, qué pasó. Yo creo que el pueblo gitano a partir de los años 70 tiene una buena convivencia, tiene, o por lo menos la mejor convivencia que hemos conocido. Si en 74, 75, 76 años que yo he vivido, había una buena armonía. Es más, casi todos los vecinos decían que no, ellos también eran gitanos. O sea, era como, mi abuelo también era gitano, ¿no? Por tanto, los chichos cantando, todo el mundo llevaba los chichos. O sea, los que hemos vivido, todo el mundo escuchaba los chichos. Cuando salieron las grecas, todo el mundo llevaba las grecas. Por lo tanto, los gitanos era parte de la realidad real de España, ¿no? Y conviviendo, pues yo creo que en los mejores años de convivencia. Yo creo que a partir del año 78, Juan de Dios en las Cortes, era un momento en el que el pueblo gitano, ahí se veía parte de lo que estábamos explicando, es decir, ya había un gitano diputado, yo era gitano, ¿no? Entonces, los chorbos ya cantaban aquello de unirse pueblo gitano, que a todos nos llenaba de esa emoción en aquel momento. Y por otro lado teníamos algo muy importante, que era una iglesia evangélica, que era también una forma de ser nosotros mismos, es decir, era una forma de ser nosotros nuestros propios dueños de nuestra religión también, ¿no? Y que eso nos daba una unión. Y ojo, había un corito en aquel momento que decía que es importante lo que decía aquel corito porque lo cantábamos todos. Antes íbamos los gitanos, pero ahora vamos con la palabra de Dios. Ahora llevamos la Biblia, ¿no? Era un corito nacionalista que hablaba de la unión y de esa capacitación que el pueblo gitano iba a tener. Todo esto eran años 78, 79. A partir del año 80 pasan varias cosas en el pueblo gitano. Ahora no creo que sea momento de comentarlas, pero que más o menos todos sabemos, y que empezaron a separarnos más de la sociedad mayoritaria. Y que la sociedad mayoritaria también empezó a rechazarnos más. Esto lo hablaría desde un punto de vista interno. Ahora, desde un punto de vista externo hay que ser claros. La Constitución y los legisladores no quisieron tener en cuenta el pueblo. Nos Y eso ignoraron por también es completo. derecho. Eso también es derecho. Es decir, señores, ustedes no pueden, porque este pueblo no sepa lo que le pertenece, porque este pueblo no tenga la capacidad para participar de esos logros que ustedes están consiguiendo, no es motivo que ellos no estén preparados, concienciados, o que ellos no lo reivindiquen, que ustedes no lo doten. En la Constitución española tenía que haber habido un trocito que dijera: al pueblo gitano se le reconoce y trabajaremos para su plena igualdad y su reconocimiento político. Fíjate qué pequeña cosa que se hubiera dicho,
no sería un estatuto, pero ya nos prepararía. Y entonces el Estado hubiera tenido que poner en marcha, conjuntamente con los gitanos más intelectuales y más relevantes, a empezar a poner en marcha la cuestión gitana desde un punto de vista político. Pero se obvió, se habló de gallegos, de catalanes, de los señores de Pamplona, se habló de todo, pero no se habló de los gitanos. Fíjate, hasta incluso algunos pueblos, para poder darle un estatuto, se inventaron, porque Murcia no era una autonomía, bueno, estaban unidos con Albacete, no salía el AGB, ¿no? Sin embargo, como se quedó sola y Albacete entró en Castilla-La Mancha, pues a ella también se le concedió un estatuto de autonomía para que ella pudiera ser. Y Madrid, que Madrid pertenecía a Castilla-La Mancha, se permitió independizarse de alguna forma y que sea una propia autonomía y tenga su propio estatuto, ¿no? Entonces, fíjate si hicieron esfuerzos de entendimiento. También. Exactamente. Mira, si hicieron fuerza de entendimiento, ¿no? Y sin embargo, nadie se quiso acordar del pueblo gitano. Por lo tanto, por un lado, hay un mea culpa de nuestra, no supimos, digamos, enfocarnos donde tenemos que enfocarnos, pero también es verdad que por culpa de los que sabían, de los que tenían la llave, de los que tenían el poder político, no quisieron hacer lo que era lo justo y lo correcto y lo democrático. Yo digo una cosa, ¿eh? ¿Cómo ves, la voluntad? Sigue. En el año 94, 95, yo ya escuché a un catedrático de Derecho y lo entendí a medias. Algo en mi culpa, ¿no? Decía que España tenía un déficit democrático porque tenía una minoría étnico-cultural dentro de su frontera con una trayectoria histórica de 600 años y que no tenía voz ni voto. O sea, que ya había gente que lo estaba denunciando, catedráticos de Derecho. Por lo tanto, también hay una culpa por parte del Estado y de los legisladores de la Constitución de omitir, ¿sabéis qué? Bueno, voy a usar un término bíblico, ¿no? Tanto es pecado, el pecado de acción como de omisión. Porque dice la Biblia que el que sabe hacerlo bueno y no lo hace, también es contado por pecado. Por lo tanto, pecaron de no habernos dado lo que nos merecíamos, aunque hubiera sido en una pequeña parte, como se reconoce al pueblo gitano, y a partir de ahí se nos hubiera dado un trabajo y una trayectoria para que hubiéramos confeccionado una asamblea legislativa y hubiéramos podido conseguir un estatuto. Habéis oído al tío Mariano citar la Biblia. Yo me han dado las tantas de la mañana con él porque es un hombre muy versado en la teología y de verdad para mí además ha sido un placer descubrirlo porque algunos andamos en un oasis teológico y cuando nos encontramos mentes que coincidimos en ciertos aspectos que igual no son mayoritarios dentro del pueblo, pues nos reconfortamos mutuamente, pero la verdad es que os invito también que cuando tengáis ocasión con el tío Mariano, cualquier cosita de teología se lo preguntéis, porque es un hombre muy versado y con mucho conocimiento y sabiendo muy bien lo que habla. Y escucha una cosa, nadie puede negar que la historia moderna y todo lo que tuvo que ver con el renacentismo y las democracias tienen que ver con la reforma y con el cristianismo. Mirad, fijad, si vemos la forma de gobierno que había en los antiguos reyes, era un reinado que mandaba los 4 obispos y etcétera, ¿no? De la reforma sale otra mentalidad, tiene que haber un legislativo, un ejecutivo que son los ancianos. Válgame el ejemplo que pongo para que se entienda cómo se lleva la política. Los ancianos son el gobierno de la Iglesia, el ejecutivo, pero luego hay una asamblea. Ya ven que la Biblia dice, lo que 2 o 3 atraes en la tierra, yo lo ataré en el cielo. No dice 1, dice 3, 2 o 3. El sistema episcopal, el sistema presbiteriano. Pero voy. Entonces, cuando dice 2 o 3, porque hay un consejo de ancianos, que es el que vela, es el ejecutivo, el que ejecuta, el que trabaja, el que vela, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué dice la Biblia? Primero lo llevarán los ancianos. Si los ancianos hicieran caso, se llevará a la iglesia. Y si el anciano quisiera pedir perdón, se expulsará. Es decir, ahí tenemos un ejecutivo y un legislativo, ya explicándolo desde un punto de vista teológico, donde ya empezaban a hablar de estas cosas. ¿Y que esto dio lugar en las democracias modernas a copiarlo desde el punto de vista teológico en la iglesia y el mundo cristiano, que sabéis que durante muchos siglos todo fue cristiano, o por lo menos católico? Entonces, esto fue una forma de crear un sistema moderno, democrático, pero que estaba basado en lo que dicen las escrituras.
Y lo mismo que se inició esa reforma hace 40 y muchos años, y fueron 11, pues bueno, pues prácticamente 6 o 7 apóstoles los que levantaron eso y se creó la estructura que se ha creado, sostenida por el bolsillo del pueblo gitano, sin subvenciones, con muchos locales propios, donde la voz del gitano se oye y donde el gitano ha sido protagonista indiscutible. Ahora toca en lo político. Ahora nos toca lo político y es el momento, además, de que todas las corrientes nos unamos. Como bien ha dicho Mariano, si finalmente resulta una asamblea, vamos a decir un número 111, esa asamblea luego decidirá, porque el pueblo gitano somos muy diversos. Como dice el primo Isaac Moto, somos multiversos. Bueno, pues en esa asamblea se decidirán las diversas corrientes. Yo soy un hombre que tiro hacia la izquierda, el tío Mariano se presenta como un demócrata cristiano, hay más gente de derechas, hay más gente incluso más extremista de izquierdas. Bueno, ahí es donde nosotros internamente decidiremos cuál es Claro, nuestra claro, línea a seguir, ¿no? Lo que no claro, podemos hacer ahora mismo es coger discursos que son completamente ajenos al mundo gitano, porque nosotros vivimos en otra realidad. No podemos hacer que los discursos de la mayoría, ¿vale?, nos vengan a nuestro pueblo cuando nosotros no tenemos los problemas que tiene la mayoría. Nuestros problemas son completamente diferentes. Y además pretenden hacernos luz de gas y ponernos el foco como si nosotros fuéramos lo más retrógrado, lo más machista, lo más... No, señores. Nosotros tenemos una cultura y pedimos respeto a nuestra cultura. Y simplemente eso, o sea, lo mismo que nosotros respetamos la cultura mayoritaria, queremos que se respete nuestra cultura. Y nuestras diferencias las dilucidaremos nosotros donde corresponde. Ahora mismo, atraer discursos que nos dividen nos apartan del objetivo primordial, a mi juicio, que es la unidad. Sin una unidad firme donde todos nos pongamos de acuerdo, no podemos conseguir esto que pretendemos. Y la cruda realidad, lo ha dicho el tío Mariano muy bien, los años 70, 80, 90 tuvieron sus épocas oscuras, pero económicamente el gitano hemos vivido muy bien. También que sabemos con certeza que nuestros hijos lo van a tener mucho más difícil que nosotros. Por eso lo que les tenemos que dejar en herencia es ya un poder establecido, un sitio donde puedan levantar su voz y exigir sus derechos como lo que son. El pueblo más agredido de la historia de España, el pueblo menos reconocido de la historia de España y un pueblo que es partícipe y constructor del Estado español. No se entendería la nación española sin la aportación gitana. La imagen internacional de España es la España cañí, que es un derivado de la España carí, de la España gitana, que mezcla el flamenco y los toros. El aporte taurino, o sea, el aporte gitano a la tauromaquia, ¿para qué vamos a decir? ¿Del flamenco qué vamos a hablar? Bueno, flamenco es flamenco desde 1836. Antes de eso se llamaban cantes y bailes de gitanos, porque hasta eso nos quieren quitar, la génesis del flamenco. Es hora de unirnos, primos, es hora de unirnos y yo no puedo hacer otra cosa que aplaudir al tío Mariano por este intento de unidad al que yo me sumo sin ningún género de dudas y al que pretendo que todos los gitanos de La Rioja sigamos una hoja de ruta con un compromiso que hay establecido para que se puedan llevar a cabo esos delegados, para que podamos conseguir una unión y para que verdaderamente el pueblo representado esté representado por lo que los gitanos hayan elegido. Y por mucho que digan los señores de que no hay forma, que no, que es que hay que hacer un censo, que es que si no, no es posible, sí hay fórmulas. Sí hay fórmulas para poder hacerlo precisamente sin que haya un censo en el que podamos acabar como acabamos en su día con las SS. ¿eh? Es hora de que, como muy bien ha dicho el tío, salgamos de los servicios sociales. ¿Vale? El pueblo gitano, el Consejo Estatal del Pueblo Gitano reside en la Comisión de Salud. Es hora que el pueblo gitano resida en el más alto rango. En el más alto rango porque España se lo debe. Porque cuando se habla de memoria histórica, tenemos que hablar de la memoria histórica gitana, que está ahí, que forma parte de la historia. Y animamos también a todos los investigadores que tienen acceso a que por favor nos echen un cable.
nos echen un cable y empiecen a rescatar las cositas de la historia y que las pongan ahí, porque están ahí, y que se conozca verdaderamente el aporte del pueblo gitano a esta nación que se llama España, ¿vale? Y que es hora de que se nos reconozcan nuestros derechos. Yo quiero darte los últimos minutos a ti, Mariano, para que tú hagas un llamamiento o No, puedas bien. decir lo que tú quieras. No, lo ha dicho muy bien, Pochas. Yo creo que el espíritu que hubo de unión en los años finales de los 70 para unirnos en nuestra iglesia evangélica, pues ese espíritu tiene que empezar a reinar ahora también en nosotros para conseguir ese estatuto de autonomía cultural. Como tú bien has dicho, y yo también he comentado, no tenemos que mezclar aquellas ideologías que nos separan. No, Pochas, a mí, yo te veo a ti como un gitano, tú eres mi hermano. Tú piensas distinto a mí a la izquierda, pero tú eres mi hermano. Yo me he debatido contigo de política cuando ha tocado, pero otro día me he levantado jugando contigo, cariño, pues hay algo más importante que me une contigo. Malo aquel gitano, de verdad, mal gitano ser que se separa de un gitano por cuestiones de payos, de verdad. Cuando tenemos tanto en común, diferenciarnos por tonterías que los payos nos han puesto. Ahora, nadie tiene que perder su identidad, ni nadie está obligado a someterse a ninguna dictadura. Estamos hablando desde la libertad. Cada uno tiene que seguir siendo quien es. El que es de izquierda es de izquierda, el que es de derecha es de derecha, el que es evangélico es evangélico, el que es católico, y el que es ateo es ateo. No pasa nada. Ahora, dejamos todas esas diferencias a un lado. ¿Qué nos une? Que somos gitanos. ¿Qué nos une? Que tenemos una cultura. ¿Qué nos une? Que hay un antigitanismo que nos mata, que nos masacra, y que tenemos un miedo genético. Yo lo confieso, soy empresario, tengo miedo genético, porque tengo miedo, paso por delante un coche de policía e intento pasar por otro lado. ¿Por qué? Porque me da miedo que me pare. No pasa nada, doy mi carnet, pero ya me han molestado, ya me han puesto la garganta, me asfixia. ¿Por qué? Porque somos así. Y cuando me he quejado, porque yo me he quejado, es que ustedes pertenecen a un colectivo muy peligroso. No me quiero echar maldición, me voy a callar, ¿no? Hombre, entonces, ¿qué pasa? Al final, ese miedo genético, pues, chicos, vamos a luchar porque se notifique, vamos a luchar porque hay un antigitanismo y tiene que acabar ese antigitanismo. Cuando un gitano se pone delante de un juez, compañeros, esto es verdad, es un presunto culpable. El juez te ve como un culpable. Tú tienes que demostrar tu licencia. Eso es así. Aunque haya honrosas excepciones, 5 de 1000, pero la inmensa 995 te ven como un presunto delincuente. Tenemos que luchar contra ese antigitanismo. ¿Y los periodistas? ¿Y el racismo periodista que hay? Que parece que viven en la luna, que nosotros, parece que no nos conocen y que no comen con nosotros como si fuéramos de otro planeta. En los patriarcas se les quedan gitanos. ¿Dónde están los clanes gitanos? ¿Dónde? Somos familias, ¿qué clanes? ¿Dónde están los patriarcas? No hay patriarcas. Hay hombres viejos a los cuales respetamos. Parece que venimos de la luna o que ellos están en la luna. ¿A quién quedamos? Entonces, hay que luchar contra ese antigitanismo. No podemos dividirnos por 4 tonterías que son secundarias cuando las primeras no las tenemos cubiertas. No tenemos claro el día de mañana qué puede pasar si se levanta una mano negra. Otra vez, ¿se puede pasar? ¿Quién iba a decir lo que pasó con Hitler en Alemania? Verdad, pues pasó. verdad. Y podríamos seguir hablando de cosas que han pasado y que casi hace 4 días han pasado en otros países, ¿no? Entonces, tenemos que estar unidos para luchar contra el digitalismo. Ya con eso, ya es un motivo suficiente. Pero luego, además, hay una deuda histórica con nosotros. Queremos recuperar nuestra lengua. Todos queremos hablar romano. A veces nos tiramos horas hablando en calor, que bueno, que es lo mismo que el romano, y intentamos aprender. Y no podemos hablarla no por culpa nuestra, sino porque nos obligaron, nos cortaban la lengua si hablábamos romano. Ahora es el momento ahora de que nuestra lengua tenga las mismas protecciones que los demás pueblos de España. O sea, ya hay otro. Tenemos que tener un medio de comunicación propio. ¿Por qué no podemos tener un medio de comunicación propio donde nosotros podamos divulgar nuestra cultura, hacer nuestros festivales, hacer nuestros cultos, hacer nuestras propias conferencias, mostrarnos al mundo como de verdad somos, autolimpiarnos de algunos medios de comunicación que dan unas imágenes nefastas de nosotros? Estamos un medio de comunicación, como lo tienen los gallegos, como lo tienen los catalanes, como lo tienen los vascos. Estamos poder trabajar con nuestros hijos, que el colegio, los niños lo vean como algo suyo, no como el colegio de los payos, no. ¿Por qué? Porque es su colegio, como un ciudadano más, porque también está su cultura representada. ¿Creéis que es lógico que hasta ahora, de momento no se ha hecho,
hasta ahora se pueda saber la historia de quién fueron los cartagineses o quién fueron los íberos y quién son los rusos y no se sepa quién somos los gitanos en los libros de historia de España. Entonces, hay muchas cosas por las cuales luchar. Entonces, eso ayudará a que nuestros hijos vean la escuela como también suya, no la escuela de los españoles, sino también suya. Estamos formar a nuestros jóvenes, ayudarles a que consigan esos currículos para que puedan tener una formación profesional cualificada y poder encontrar puestos de trabajo dignos en este mundo tan competitivo, porque los mercados con sus normas también nos lo han quitado. Es que podemos hablar 200.000 cosas. Y luego una cosa, compañeros, que es verdad. Es decir, la reserva de escaños es necesaria, porque no puede haber 1 millón de personas que no tengan posibilidad. Fijaros bien, y yo no soy partidario, esto algún día debatiremos este tema, de cómo tienen que ser los representantes políticos nuestros. Hay dos áreas, ¿no? Si leéis la tesis de Diego Luis, él habla de que sean 7 a través de los partidos políticos, y yo sin embargo, me conformé con 5, pero que sean genuinamente partidos gitanos, ¿no? Porque así la elección la hará el propio gitano eligiendo democráticamente. Bueno, pues esto mismo, que yo no soy partidario, pero fijaros bien, cómo cambian las cosas cuando hay diputados gitanos. Fijaros bien cómo Ismael Cortés está reivindicando. Fijaros bien cómo Juan de Dios, que de aquí siempre rindo mi pleitesía a él, cómo se puso en el 78 diciendo al pueblo gitano, si no se le da los mismos derechos, reivindicando. Un momento que no era el constitucional, era otro momento. Entonces, pues ya el hecho de que tiene que haber gitanos, porque está demostrado que cuando los gitanos hablan en primera persona, y allí hablan de, como dijo el otro día el Ismael, la patada que le pegaban los civiles a las ollas de los gitanos cuando estaban para comer en un pueblo. Sí, esas cosas las tienen que decir los gitanos, por lo tanto, tiene que haber voces gitanas que digan y hablen y que participen en las políticas generales. Hablo en general. En todas las políticas tiene que haber esa esencia, Romero. Esa por un lado. Y por otro lado, tiene que haber una voz gitana que defienda los derechos del pueblo gitano en el Parlamento. Muy bien, Mariano. Pues, primos, os pido a todos, por favor, que compartáis el vídeo, ¿vale? Compartidlo todos en vuestros muros para que toda la gente lo sepa, y se entere de cuál es la iniciativa. No obstante, tenéis toda la información que queráis, porque estamos ahí, la federación, os digo que estamos ahí. Hay más gente de La Rioja también, el primo Torrente de Calahorra, lo he visto en el grupo también, primo Israel, que también está ahí ocupándose del tema de la lengua, y bueno, y algún gitano más que he creído reconocer allí, que está también de La Rioja, y que, lógicamente, aquí se trata de sumar. Ya hemos estado bastante tiempo divididos, ya es hora, creo que la postura es muy clara, o sea, es así de sencillo. Solamente haceros una idea de la comparativa. 750.000 vascos tenían el gobierno de España en sus manos. Hicieron una moción de censura a Rajoy y tenemos el gobierno que tenemos ahí, porque el PNV lo decidió con los representantes que tenía, que podían ser perfectamente los representantes que tenga el pueblo gitano si conseguimos este objetivo. Y teniendo este poder real, es como verdaderamente se pueden conseguir las cosas. Porque nosotros no partimos de una posición de igualdad. Salimos desde una desigualdad manifiesta. Si esto es una carrera y es un estadio olímpico y estamos en la línea de salida están discapacitados, están mujeres, están otras minorías, pero el pueblo gitano ha ido a entrar, nos han parado a la entrada y nos están cacheando. Esta es la cruda realidad. Hay una situación de desventaja de la que partimos que se tiene que traducir en unas políticas de discriminación positiva que favorezcan la contratación laboral del pueblo gitano, el acceso a reservas en las diferentes universidades, reservas de plaza, a tener un sistema de acceso, porque las condiciones económicas son las que son. Por desgracia, hay un número muy importante, muy elevado del pueblo en exclusión social, fruto pues bueno, de lo que vamos viviendo, ¿no? Y esto es necesario. El movimiento está dispuesto para que todo el que quiera arrime el hombro. Es tan sencillo como esto, decírmelo, queréis arrimar el hombro, adelante. Hay un grupo en el que meterse y el que quiera trabajar y apoyar esto, apoyarlo. Yo os quiero decir una cosa y bueno, los de La Rioja me conocéis, los que me estáis oyendo de otras comunidades no tanto.
no voy a ser cabeza de nada, nunca me ha gustado ser cabeza de nada. No quiero figurar en ninguna parte ni estar en ninguna parte. Quiero ser un gitano más que aporte sus capacidades y punto. Aquí cuando llegue el momento de hacer una elección de gente en La Rioja, todos los gitanos de La Rioja serán llamados a votar, de todas las asociaciones, de todas las iglesias, de todo lo que no son iglesias, es decir, se hará un llamamiento para que la gente que sea representativa de La Rioja sea elegida por todos los gitanos de La Rioja sin ninguna excepción y todos tendrán las mismas oportunidades para, si quieren estar ahí en cabeza, tendrán la opción para que la gente les pueda votar. Creo que este es el proceso imprescindible y sine qua non que tiene que hacerse en cada territorio. Lógicamente, cada uno en su casa es el amo. Aquí nosotros desde la Federación abogamos por eso, por la democracia. Contra más grande y más participativa, mejor. Ha sido un placer tenerte, Mariano. Quiero, porque precisamente estos vídeos que estamos haciendo ahora mismo con nosotros, y tú y yo y los que nos están escuchando, hay un objetivo principal, aparte de darlo a conocer, es concienciar a nuestros primos de la necesidad que esto hay. Pero además de concienciarlos a primos y primas, tíos y tías, de que esto es el futuro, que esto es lo que nos puede dar la plena igualdad, hay otro llamamiento, y es que nuestras puertas están abiertas. Estamos que gitanos y gitanas de todas las provincias participen con nosotros. Estamos que el pueblo gitano despierte. Es muy importante. Por lo tanto, valga este vídeo como una reflexión que hemos hecho tú y yo, algunos comentarios que tenemos por ahí de nuestros, pero como una explicación de lo que queremos para nuestro pueblo, pero sobre todo para abrir las puertas, para que otros gitanos y gitanas de Cádiz, de Galicia, de Extremadura, de Canarias, de 4 puntos de España, tienen las puertas abiertas con nosotros, lo necesitamos. Este proyecto necesita de muchos gitanos y de muchas gitanas, y por favor que participen, que tienen las puertas abiertas en pena igualdad, como tú bien has dicho. Todo el mundo puede ser elegido y elegible, elector y elegible, las dos cosas. Por lo tanto, los invito a que participen con nosotros y valga este vídeo como un llamamiento de compañerismo, de hermandad y de que puedan participar por nosotros, que los necesitamos. Un abrazo muy grande, Mariano, y gracias por tu compromiso y por tu lucha. De verdad, ahí estamos. A ti, un abrazo grande. Venga. Buenas noches, salud y libertad. Bueno, primos, pues hasta aquí. Como veis, el tío Mariano, un templo de sabiduría de estas cosas. Como os he dicho, esto no nace de un día. Hay mucho trabajo detrás de conocimiento, de captación. Para todos, hemos hablado de la tesis de Diego Luis. Diego Luis es el director del Instituto de Cultura Gitana, tiene un trabajo, su tesis doctoral está expuesta en la página de la Universidad de Córdoba, pero aquellos que la queráis ojear, es larga, ¿eh? Es una cosita larga y un poco tediosa de leer porque es muy técnica, pero bueno, está perfectamente documentado todo esto que queremos llevar a cabo. Digamos que es un poco la guía del proceso que se quiere llevar a cabo y que está ahí y que está a disposición de todos los que me la ¿vale? Ha sido un placer, como os digo, tener al tío Mariano y en los próximos días tendremos a más gente. He hablado ya con el primo Cristóbal de Politirrón, que también tiene una corriente buscando de alguna manera esto mismo, un objetivo de unidad y de un estatuto con algunos matices que él nos aclarará para que todos tengáis la información y para que de alguna manera todo el mundo pueda expresarse públicamente y que luego entre todos decidamos dónde tenemos que apostar fuerte y dónde tenemos que hacer fuerza para lo que digo, conseguir el objetivo. Aquí lo que importa es el objetivo. Las personas somos secundarias. Lo importante es arrimar el hombro y empujar, porque lo importante será que lleguemos a un proceso final donde se pueda hacer una asamblea democrática, todo el que quiera pueda presentarse y seamos nosotros los gitanos los que elijamos a nuestros representantes para poder conseguir nuestros objetivos, porque ya toca y porque ya está recibo. Un abrazo a todos y Opera Roma.